la derecha son unos desvergonzados porque primero Ricardo Anaya y luego Moreira, el golpeador disfrazado de legislador de la pandilla de Alejandro Moreno Cárdenas, ya se pusieron de acuerdo. No hay una iniciativa de ley. No hay. A esta hora no hay. Se iban a reunir ahorita con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ver, hay dos grandes planteamientos y se iban a reunir con ella para ver la ruta. No hay un documento y no lo habrá hoy. Ni van a pasar todavía días antes que haya un documento, que será la iniciativa que envíe al Congreso la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de reforma electoral. Pero estos cretinos del PRIAN ya le están diciendo ley Maduro. ¿Qué tiene que ver el presidente Maduro secuestrado por el gobierno de Estados Unidos en una intervención militar para quedarse con las reservas de petróleo más importantes del mundo? Las más grandes del mundo, las de Venezuela, con la reforma electoral que proponga en su momento la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La respuesta es nada. Están buscando el doble golpeteo de seguir con su discurso justificador de las intervenciones militares de Estados Unidos. Fíjense, el sistema electoral venezolano, en su momento, Carter dijo que era el mejor sistema electoral del mundo. Ellos tienen unas máquinas inglesas con las que haces voto electrónico y te da un testigo y ese testigo lo depositas en una urna. La primera auditoría que se hace, el 51% de las casillas se recuentan con los votos físicos y coincide exactamente con el voto electrónico. Tú no puedes mandar la información de cada centro de votación electoral hasta que no se haya terminado el proceso y se haya hecho este primer recuento. Lo mandas. Y por eso la noche de la elección tienen el resultado de la elección. Desde el primer proceso que vivió el entonces candidato Nicolás Maduro Moros y luego presidente, la derecha no quiso reconocer. No hay observadores internacionales, pero hay acompañantes. La legislación venezolana de la República Bolivariana de Venezuela establece que delegaciones internacionales pueden ir y van de todo el mundo siempre y acompañan el proceso y lo observan. Le llaman acompañantes. Saludos desde lejos, comandante, no la cárcel a los hipócritas, vendepatrias, felicidades, Claudia Sheinbaum, viva AMLO, Free Palestine. Entonces, no ha habido una sola delegación, inclusive de Europa, de Estados Unidos, que diga que hubo un fraude electoral. No ha habido una sola en todos los procesos que ha habido. Primero con el comandante Hugo Chávez, ahí se hizo una gran reforma electoral, porque no se respetaba el voto en Venezuela. Ellos habían hecho un acuerdo, fíjense qué acuerdo, desde los 50, creo, del siglo XX, de que el equivalente al PRI, los socialdemócratas, ADECO le llaman Acción Democrática, tenía un periodo de la presidencia, y luego los paneaguados, los demócratas cristianos. Y así van, uno, ya estaba así, y se respetaba así, hasta que irrumpió el comandante Chávez y las dos candidaturas independientes fueron las que disputaron la presidencia, 1999 creo. Ganó el comandante Chávez y convocó a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Se reformó el sistema electoral y se le pusieron cualquier cantidad de candados para evitar fraudes electorales porque era una constante en Venezuela. Todo esto solo para su información. La reforma que propondrá en su momento la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como inspiración estas máquinas inglesas y el voto electrónico. No.
retoma alguna experiencia del sistema electoral venezolano? No. O sea, quien estuvo encabezando la comisión fue Pablo Gómez, que creo que ni ha ido a Venezuela desde que triunfó la Revolución Bolivariana, ni tiene ninguna relación con ellos, ni nada que yo sepa. Por otro lado, Saldívar, menos, que fue presidente de la Corte, menos. La entonces consejera jurídica, hoy fiscal general de la República, Ernestina Godoy, tampoco. Es un documento extraordinario, por cierto, ahora como fiscal frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La compañera secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para nada. Solo por citar algunos ejemplos de figuras destacadas de la comisión que armó la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, ¿por qué decir que la ley Maduro para descalificar? Para descalificar, decir que somos una dictadura, que vamos a cambiar las reglas electorales para establecer una dictadura, para fortalecer las condiciones de esa dictadura. Necedades, porque no hay ni siquiera un documento escrito. Eso es pura intriga de la derecha, pura intriga. No hay argumentos, no hay seriedad. Reto a Moreira y Anaya, diputado federal y senador respectivamente, coordinadores de sus grupos parlamentarios, de los paneaguados y de los prianiaguados en la Cámara de Diputados, que presenten en qué se basan para decir que es la legislación venezolana, que presenten la legislación venezolana y presenten lo que supuestamente va a discutir el Congreso mexicano, porque ni siquiera ha redactado nada. Se ha insistido en que es un sistema electoral oneroso y que se disminuya a la mitad el ingreso a los partidos políticos. Eva Reyes, en Venezuela, ¿cómo está? En Venezuela no hay financiamiento público. Entonces es falso que aquí se considera una disminución, no se considera su desaparición. ¿En qué se parece al sistema electoral venezolano? Vuelvo a insistir, en Venezuela no hay financiamiento público. Yo creo que es un error, pero no hay financiamiento público. Yo creo que, ojalá no, una ausencia de esta reforma, yo no he oído que digan el voto de los mexicanos en el extranjero. Eso ya tiene que integrarse y debe ser uno de los elementos fundamentales de esa reforma. Tampoco tiene nada que ver con el sistema electoral venezolano. Nada tiene que ver, nada. Reducir el número de legisladores. Lo que Venezuela hizo fue desaparecer a la Cámara de Senadores. Es unicameral. Con la Asamblea Constituyente convocada durante el primer gobierno del presidente Chávez, que fue tan fuerte que al desaparecer esas instituciones podridas, decían, tuvo que ir otra vez a elección el comandante Chávez, presidente de la República, porque su cargo como presidente también no se hizo a un lado. De ese tamaño fue la transformación de la constituyente venezolana. Nosotros no convocamos a una Asamblea Nacional Constituyente, nosotros hemos estado haciendo las reformas, primero durante el gobierno del compañero presidente López Obrador y ahora durante el gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ninguna similitud. La disminución del Congreso, yo desde los 80s, creo que desde el 86, no se ha incrementado el número de diputados. Y la población se ha incrementado casi al doble. Yo ya dije mi posición en eso, no voy a insistir. Yo creo que hay que bajar el presupuesto. De las cámaras se ha disminuido, siempre leales desde la distancia. A Imelda Martínez, muchas gracias por tu cooperación. Pero fíjense, porque además se dicen muchas cosas que no son ciertas.
¿Qué porcentaje, les pregunto, qué porcentaje del presupuesto nacional tienen las dos cámaras junto con la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano autónomo, pero audita al dinero público del gobierno federal? ¿Qué porcentaje, les pregunto, qué porcentaje creen que las cámaras tienen? Clone 09 anda un video, Margarita va hablando de una reforma que aún no se elabora. Exacto, solo exhiben su ignorancia. Son ridículos como su jefe, el Chillón de Salinas. Exacto. La gente no sabe cuál es el porcentaje del presupuesto. No sabe. Entonces, el presupuesto de este año, 2016, es de más de 10 billones, 10 millones de millones. Yo, cuando la última vez que fui diputado, andaba como en 6. Se ha ido incrementando. Y pues ojalá no se lo diéramos al Fobaproa. Ojalá no fuera para la deuda externa una parte importante. Irán base, ¿no? Celebramos la adquisición de terrenos para vivienda para agremiados al Infonavit. Igualdad. Lo dejo, por cierto, que también hay vivienda para los que no son derechohabientes. Pues sí, efectivamente, así va a ser. Entonces, se me olvidó pedir cuál era el porcentaje del presupuesto que va para los partidos políticos, pero debe ser muy bajo también. Nadie me ha planteado una cifra, pero es cerca del 2%, punto 17, o sea, no llega a 1, no llega a 2%. No, punto 17 son 17 décimas del presupuesto, no es 1%. Punto 17 del presupuesto son las cámaras. O sea, lo que se puede ahorrar, inclusive cercenándolas a la mitad, es nada para el presupuesto. Nada. O sea, no tiene ningún impacto en el presupuesto nacional. Punto 17. Ese es el porcentaje de presupuesto. La Cámara de Senadores le cuesta al país el punto 0,5. 5 centésimas del presupuesto. La Cámara de Diputados, 9 centésimas. La Auditoría Superior de la Federación, 3 centésimas. Punto 0.028. Lo subes a 3. 3 centésimas. O sea, no es significativo. No es significativo. Eso quiere decir que no hay que reducir el gasto de los partidos. No está aquí el presupuesto de los partidos, que también debe ser en ese sentido no relevante. No sé, hay que disminuirlo. Y yo creo que hay que, inclusive que sea público en qué se gasta, sea muy transparente. Veremos en qué lo gasta el PRI y el PAN. Y ahí no los van a molestar los medios. Les va a importar nada que se lo roben. Son muy hipócritas los medios. Entonces, no hay tal reforma redactada, no tiene nada que ver con el sistema electoral venezolano, por lo tanto, es una falta de seriedad y de rigor en la discusión que le llamen ley Maduro, y en realidad lo que están haciendo es convalidar la intervención militar de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, lo cual es muy canalla, pero esperable del PRI y del PAN y de los medios de comunicación.